Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo esté yendo bien. Siempre dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, a la gente que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no apretamos este botón, YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Entonces, y sobre todo a la gente también que comparte los vídeos por WhatsApp, ¿vale? Porque veo que algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp y esto es de gran ayuda para el canal, para motivarme a mí a seguir haciendo los vídeos y para que la información llegue a la gente que lo necesite, que es lo que también es importante, ¿no? Y nos ayudemos todos, me motivo yo y ustedes también, pues les llega la información. Vamos con un vídeo interesante, es un pequeño truquito y vamos a ver si lo que estáis viendo ahí, que estoy apretando como las flores del aguacate con los dedos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que estoy haciendo. Vamos a ver si la floración va bien, por así decirlo. Antes de nada, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Un número de teléfono para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate o que no tiene mucho conocimiento y quiera que yo le eche una mano, un cable, como se dice. O sea, lo puedo ayudar, no sería por gratuitamente, pero sería por un precio económico, razonable, económico, y pues me podéis mandar la foto de vuestro cultivo y intentaría ayudarlos pues con lo que pueda, ¿no? O sea, las dudas que tengáis del tema de los abonos o algo de poda o todas estas cositas, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el vídeo. Cualquier cosa, pues al número de teléfono. Vamos con el vídeo. ¿Qué estoy haciendo aquí apretando las flores? Lo que estoy haciendo con esto es ver si se nota algo duro. Si se nota algo duro, ¿vale? Esto es una prueba que podéis ustedes hacer cuando si les salen las flores. Normalmente, por lo menos aquí en Canarias, yo siempre tengo que hablar pues de lo que conozco. Normalmente nosotros aquí en Canarias tenemos suerte y vamos a tener una buena. Puede haber sitios que no, que estén un poco alejados, tal, pero normalmente vamos a tener una buena polinización, ¿vale? ¿Y cómo sabemos esto? Pues apretando estas flores como yo estoy haciendo, se puede ver si ya cuajó el polen, se nota como esa flor la apretamos y se nota dura, ¿vale? Esto lo hacemos en un par de árboles, tampoco hay que hacerlo en todos los árboles ni nada de eso, ni en todas las flores, sino simplemente es un pequeño truquito para ver si la floración va bien. Normalmente va a ir bien y normalmente por lo menos el 90% de las flores que nosotros apretemos, por lo menos aquí en la zona de las Islas Canarias, deberían de tener ese durez ya, que ese durez es el futuro aguacate, es el aguacate, ya que cuajó el polen y ya se formó ese durez, ese ya es el aguacate. Y a partir de ahí, pues ya se caerá la flor, se quedará ese aguacatito pequeño, que lo vamos a ver dentro de unas semanas, dentro de un mes, por ahí, ya vamos a empezar a ver esos pequeños frutos de aguacate, ¿vale? Entonces, esto es un truquito que podemos hacer para ver si el cuajado está yendo como nosotros queremos. Repito, normalmente para que la cosa vaya bien, casi todas las flores van a tener ese durez. Si no lo tienen, pues entonces ya tienes un problema de polinización. ¿Qué podemos hacer en caso de que dices, no, pero tengo nada más que dos o tres, demás todas las flores no tienen ese durez? Pues entonces ahí ya habría que buscar una solución. Ya sea porque tu árbol no está injertado, ya sea porque estás en una zona donde no tienes otros polinizadores. Ya sabemos que tiene que haber algún polinizador. ¿Qué hay polinizador? No estoy hablando de insectos, que ahora vamos a hablar de los insectos. Sino polinizadores, por ejemplo, que si tú tienes plantas Hass, que era tipo floral, ahora no me acuerdo si era A o B, pero creo que era A. Si tú tienes tipo floral A, necesitas un polinizador de tipo floral B. Por ejemplo, el Hass se poliniza con el aguacate fuerte y el fuerte se poliniza con el aguacate Hass, que son las dos variedades que más tenemos nosotros aquí sembradas en Canarias, ¿no? También tenemos Lanhass, también tenemos el bacon o bacon, también se poliniza con el Hass porque es otro tipo floral. Entonces eso, tiene que haber dos variedades diferentes, pero que sean de diferentes tipos florales. Eso para que yo, por ejemplo, mi vecino sé que tiene 4 o 5 árboles de fuerte, yo tengo 2 o 3 plantas también de aguacate fuerte y sé que hay alguno por ahí, ¿no? Entonces más o menos voy más o menos. Podría poner algún polinizador más, estoy hablando de árboles. Podría poner todavía 2 o 3 plantas más, que sería bien.
para tener siempre ese 10% de polinizadores en tu cultivo. Y aparte de eso, los insectos. Normalmente aquí en Canarias pues tenemos buen tema de insectos, hay moscas, hay la abeja negra canaria, hay mucho insecto, abejorros, y todo esto pues favorece, ¿no? Entonces, si tú tienes un problema de que haces este prensado y no está duro, pues puedes pensar en que algo está fallando, ¿no? Acuérdate, necesitas dos tipos de aguacate, dos tipos de aguacate, tipo floral A y tipo floral B, para que se polinice. Necesitas los insectos, en caso de que no tengas, pues tienes que traer alguna colmena de abejas para tu finca en la época de floración. Y 3, que tus árboles estén injertados. Y 4 sería también la buena nutrición. Como ya hemos dicho, la importancia de los microelementos en la fase de floración, sobre todo de boro-zinc. Entonces, más o menos, esto es una pruebita que podemos hacer fácil. Y nada, yo en lo que estamos viendo ahí, que apreté, prácticamente todas tenían ese durez ya. Eso, a ver, al igual al principio no. Ya sé, es bueno que lo hagáis. Por ejemplo, aquí en esta época ya estamos como a mitad de la floración, ¿sabes? Ya llevamos ahí varias semanas de... No, tampoco al principio es normal que no se note ese durez. Pero eso, ya cuando pasen unas semanas, ya cuando estemos ya en mitad de proceso de floración, que ya se empieza a caer alguna flor, tal, ahí ya podemos hacer esta prueba a ver qué tal va. Pues nada, amigos, espero que les haya gustado este truquito. Suscríbanse al canal, compartan los vídeos y un saludo.